Juan capítulo 14. En esta mañana vamos a leer a partir del verso 18 hasta el 31. Alguien me decía que íbamos muy despacio con Juan. Pues yo creo que vamos muy rápido. Creo que teníamos que ir todavía meditando más profundamente en lo que tenemos escrito aquí en este Evangelio. Y aunque hay un detalle en el capítulo que dice que el Señor dice, salgamos y vayámonos de aquí, como recordaréis, los discípulos están en el aposento alto con Jesús y el Señor les está dando unas enseñanzas que no acaban aquí en este capítulo, sino que continúan por unos capítulos más. Y esto nos puede enseñar que aún quedaba mucho por decir, aunque no esté cronológicamente redactado, pero antes de salir todavía vamos a seguir en ese aposento alto con el Señor y los discípulos. Dice la palabra de Dios a partir del 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, y a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha amado, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Hay una imagen que he vuelto a ver esta semana y que me rompe, y es la de niños brutalmente agredidos por las explosiones de las bombas, ensangrentados, llamando a sus padres, desesperados, gritando, intentando encontrar a sus padres que muy posiblemente han muerto bajo los escombros de sus casas. Y esta imagen habla por sí sola de la imagen más terrible que podemos ver, un niño indefenso, desprotegido, separado de sus progenitores, incluso con un futuro incierto y terrible, ¿verdad? Y esto venía a mi mente al pensar en los discípulos. Jesús había estado con ellos durante 3 años. Los discípulos sin Cristo ahora se ven desprotegidos ante este aviso del Señor que se tiene que marchar. Ellos se ven como huérfanos, se ven como sin padre. Y Jesús, de una manera amorosa, los llama hijitos. Y esto nos llama la atención, ¿verdad? Que el Señor se refiere a ellos como hijitos y les dice, no tenéis de qué preocuparos,
no os voy a dejar huérfanos. Él promete que va a volver de un modo que no imaginan. Y es lo que les va a explicar a continuación, por qué es necesario que Él se marche. Ya les había prometido al Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada, pero ahora el Señor les promete que no se quedarían sin Padre, porque su Padre no había muerto, su Padre está vivo y Jesús es un Dios vivo. Y va a volver a ellos de un modo que no imaginan. Cristo y el Padre vendrían por medio del Espíritu a morar en sus discípulos. El Espíritu Santo iba a venir a estar junto a sus discípulos, pero ahora Jesús les está diciendo que es necesario que Él se vaya para que el Padre y el Hijo vengan a hacer su morada en ellos. Y no sé a vosotros, pero a mí esto me deja perplejo, porque este pasaje nos muestra algo que se nos escapa, que creo que nadie aquí, ni ningún teólogo, podría explicar. Y de hecho se seguirá escribiendo mucho acerca de la relación de la Trinidad entre sí, de la relación de los hijos de Dios con el Dios Trino. ¿Quién puede explicar esto? Como digo, ya les había prometido al Espíritu Santo que estaría con ellos para siempre. Ahora les promete que el Padre y el Hijo vendrán por medio del Espíritu y harán su morada permanente en ellos. Y esto nos maravilla. Yo no soy capaz de explicarlo. Solo sé que la presencia y la comunión del Dios Trino es una realidad en el creyente. Lo fue en el momento que por el arrepentimiento y la fe Dios me llamó y sigue llamando a cada uno de nosotros y nos da su espíritu. Y ese espíritu abre nuestros ojos y quita el velo y da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos y nos convence, como vamos a ver. Y no podemos abarcar todo porque vamos a ir viendo toda la obra del Espíritu Santo en las semanas siguientes y repetiremos cosas, pero creo que son cosas necesarias. La presencia del Espíritu Santo en los creyentes no solo nos capacita para hacer la obra que Dios nos ha mandado, sino que establece una comunión íntima entre Dios y sus hijos, una comunión que no entendemos, una comunión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu, y una comunión entre el creyente y el Dios Trino, una morada permanente en nosotros. Y esta promesa tiene que quitar toda turbación, tanto en los discípulos en aquel día como en nosotros, independientemente de lo que estemos viviendo cada uno, porque Dios ha prometido su presencia todos los días con nosotros. Y esto es maravilloso. En los versos anteriores, el 15 y el 17, vimos que el texto no empieza hablando del Espíritu Santo directamente, sino que dice Jesús a los suyos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ellos obedecían, Cristo rogaría al Padre para que les diese otro consolador, y allí se le llama el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice la palabra, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Vimos aquí y veremos hoy en nuestro texto que el Espíritu Santo de Dios es algo exclusivo para los creyentes. Es algo de lo cual el mundo está privado. Y es tremendo pensar en cómo Jesús les está diciendo que dentro de muy poco el mundo ya no podrá verle. El mundo tuvo el privilegio de ver a Cristo, pero dice que de aquí a un poco ya dejarán de verle. Ya no podrán verle más. O sí, en la segunda venida, cuando dice
Filipenses, ¿no? Que todo ojo le verá. Pero ya no será para gracia, ya no será un tiempo de gracia, sino un tiempo de juicio. La promesa para los discípulos es que vosotros me veréis, diciéndoles que volvería a ellos, volvería a la vida tras la resurrección, después de 3 días, pero no está haciendo referencia precisamente a esto. Volvería a ellos y les daría vida. Y me gustaría aclarar algo que lleva al error, o que puede llevar, y es ¿a qué se refiere este vendré a vosotros del versículo 18? ¿Acaso se refiere a la segunda venida de Cristo? ¿O se refiere al regreso de Cristo por medio del Espíritu en Pentecostés? Este Espíritu que sería derramado sobre la Iglesia tras la ascensión de Cristo. En cuanto a esta segunda afirmación, el contexto apoya esto, tanto el anterior como el siguiente, en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. También se puede explicar por lo dicho al principio, que sólo así se entiende que los discípulos no quedarían huérfanos. Si tienen que esperar a la segunda venida de Cristo, se quedarían sin su proveedor, sin su instructor. Y esto vemos que no es así. Pues todo esto lo promete Dios por medio del Espíritu para su iglesia. En el final de los tiempos Jesús vendrá al mundo. También vendrá a por su iglesia. Pero ya, como he dicho, será para juzgar a las naciones, para juzgarnos a cada uno de nosotros en base a lo que hemos hecho y hemos decidido con Cristo, hacer con Cristo en esta vida. Y lo que vamos a ver hoy, o lo que subyace en este capítulo, es la plena comunión con Dios mismo y con sus discípulos, con sus apóstoles y por extensión con su iglesia, con cada uno de nosotros. Y lo que vemos en este pasaje es que Dios, el Espíritu Santo, permite que podamos tener una comunión con Dios. Si no fuese por el Espíritu, no habría posibilidad de que nosotros ni le conociésemos ni pudiésemos relacionarnos con este Dios trino. Vamos a ver también cómo el Señor, por medio de su Espíritu, guía a su iglesia a la verdad. Vamos a ver cómo el Señor establece su paz con el hombre. Y no como el mundo da su paz, una paz de mentira, una paz engañosa. El Señor nos da una paz verdadera. Una paz que trae consuelo al creyente en base a sus propósitos. Y por último, pues veremos también unas conclusiones que traen esperanza al creyente en base a los propósitos de Dios. Dios por su Espíritu hace que tengamos comunión con Dios. Uno de los resultados de la venida del Espíritu Santo, que hace referencia al versículo 8, es que los discípulos conocerán que yo estoy en el Padre y vosotros en mí. Y esto nos habla de un conocimiento extraordinario, único, que no había ocurrido hasta entonces. Nos habla de una íntima comunión del creyente con Cristo, como fruto de ese Pentecostés. Y son muchos los textos que nos hablan de que estamos en Cristo, muchísimos. Por citar algunos, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y podríamos citar otros muchos, pero se nos iría el tiempo. Por otra parte, podemos ver que la morada de Cristo a través de su Espíritu en su iglesia es el prototipo.
de la morada de Dios con su pueblo, cuando Cristo venga y su iglesia sea llevada con Dios para una comunión plena en un cuerpo glorificado del creyente, en una eternidad perfecta y donde todo será restaurado. La propia creación, no solamente los creyentes vamos a ser restaurados, sino todo cuanto vemos está sujeto a una recreación, a una redención. Y esto nos recuerda también Apocalipsis 21:3, donde se nos habla de una comunión perfecta de Dios con su pueblo, en el cielo y en tierra nueva. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es por esto que vemos aquí el regreso de Cristo en el Espíritu, en ese Pentecostés, y que tiene un reflejo de la promesa del retorno de la Iglesia, que la Iglesia todavía espera con la segunda venida de Cristo. Esperamos esa venida en gloria de Cristo. Pero mientras esperamos, disfrutamos ya de una comunión plena. Y sé que esto a algunos os sonará a ciencia ficción, porque desgraciadamente el Espíritu Santo es ese gran desconocido para muchos que se llaman creyentes. Y por eso tenemos que seguir predicando la palabra, para que tengas este encuentro con este trino Dios y conozcas realmente a Dios, Espíritu, al Espíritu de verdad que se nos habla aquí. Ahora bien, nuestra comunión se pone de manifiesto ¿cómo? En base a la obediencia, nos dice el texto. No porque nosotros decidamos un día no pecar más y seguir la palabra al pie de la letra. No, es porque tenemos un ayudador. Porque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por medio de su Espíritu que podemos refrenar nuestros deseos, que podemos luchar contra nuestro pecado y que podemos guardar su palabra y seguir fieles, seguir firmes. Aquí no es por mí, hermanos, no es por ti, es por Él. Es por el Espíritu Santo que podemos amarle, que podemos obedecerle. Esta idea que se vuelve a repetir en el versículo 21. Y es que Jesús no solo dice que el verdadero amor para con Él se observa en la obediencia, sino que somos capaces de la verdadera obediencia en virtud de una nueva relación con Él. Si el Espíritu no obra en tu corazón y obra ese nuevo nacimiento del que tanto hablamos, esa regeneración interna, tú no puedes conocer a Dios, ni puedes ver a Dios, ni puedes amar a Dios, ni puedes servir a Dios. Es imposible vivir de manera que expresemos algo de amor verdadero y es imposible vivir obedeciendo sinceramente a Dios sin esta relación, sin esta nueva relación del creyente con Dios a través del Espíritu, al que se le llama aquí el Consolador. Literalmente uno que está al lado de nosotros para ayudarnos. Uno que es de la misma clase que Jesús, porque el Espíritu Santo es Dios, al igual que Cristo es Dios. Y aquí tenemos al Espíritu Santo de Dios viniendo a tomar el lugar del Salvador. Jesús se va y viene el Espíritu Santo y se pone al lado de sus discípulos. Pero como digo, esto no se queda aquí. El Señor les da todavía un plus, porque les va a dar la Trinidad completa. El Hijo y el Padre van a venir a hacer su morada. Podríamos decir mucho acerca del Espíritu, que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence al pecador de que realmente tenemos un problema con Dios, que estamos enemistados, que vivimos de espaldas a Dios, viviendo en nuestros propios deseos.
es por medio del cual el Espíritu clama en nosotros, Abba, Padre. Por medio de Él, por el que podemos llamar a Dios Padre. Y es por la nueva vida en el Espíritu que podemos disfrutar de una comunión plena, íntima e inexplicable. Yo no puedo explicarlo, hermanos. Se lo dejo a Juan o a Ismael otro día, que lo intenten explicar ellos. Yo no puedo. Solo me puedo maravillar de lo que Dios ha dado al creyente. En segundo lugar, el Espíritu es el que guía al creyente a la verdad. Y vamos a ver cómo el Señor les estaba enseñando de lo que ocurriría en cuanto a ellos, y por extensión a nosotros, pero principalmente en cuanto a ellos, cómo ellos serían guiados a la verdad de Dios, cómo el Espíritu les recordaría todas las cosas, les enseñaría. Los discípulos pensaban que se quedarían huérfanos tras la marcha de Jesús, pero esta nueva comunión con el Trino Dios va a permitir que sean llevados por el Espíritu Santo una y otra vez a la verdad de Dios, porque Dios va a estar con ellos todos los días, como dice la Gran Comisión. He aquí yo estoy todos los días con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y realmente lo vivimos eso en el día a día nosotros. Yo personalmente me olvido de que tengo un ayudador a mi lado, de que tengo un consolador, de que tengo a Dios mismo a mi lado y en mí. Evidentemente que esta relación involucra, como he dicho, la obediencia a la palabra de Dios, el amor por la palabra. Por eso insistimos tanto en no solamente asistir a los cultos, sino empaparnos de la palabra, venir a los estudios, a la formación, a la oración cuando podemos, a los jóvenes, a los encuentros que la Iglesia provee para estar en la palabra y estar en comunión con Dios. Necesitamos su palabra. Y no es porque nosotros hayamos amado a Dios, Él nos va a amar. No, dice que Él nos amó primero. Y Él nos sigue amando y nos amará siempre, a pesar de lo que hagamos. A pesar de que caigamos, a pesar de que nos alejemos, si somos sus hijos, nada, como dice Romanos 8, 28, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Sabemos que como cristianos tenemos que pasar tiempo aprendiendo la palabra, obedeciendo a la palabra, viviendo la palabra. Y esto implica que debemos desobedecer a nuestros propios deseos. Si quiero obedecer a Cristo, tengo que negar mis deseos. En esa lucha del viejo hombre con Dios, tengo que estar continuamente luchando contra el nuevo hombre que hay en mí, que en base a la palabra se resiste a pecar y a desobedecer y a desagradar a este Dios santo que habita en mí. Somos templo del Espíritu Santo, no solamente para el gimnasio, no solamente para no excedernos con los vicios, no, en todas las áreas somos el templo del Espíritu. Y cuando nos empapamos de la palabra y obedecemos la palabra y amamos la palabra, somos guiados a la palabra, continuamente. No solo de pan vive el hombre, no de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos guiados continuamente a la verdad, disfrutando de una comunión íntima y satisfactoria con el Padre y el Hijo. Y el amor de Dios no puede ser una emoción, no puedes ir hablando por ahí que has sentido algo especial. Bueno, puede ser, y las emociones no son malas. De hecho, si no sientes nada, tienes un problema. Pero no podemos basar nuestra vida y nuestro amor a Dios en base a los sentimientos, en base a si te ha gustado la alabanza hoy o no, o si el sermón te ha parecido apropiado o no. A pesar de que no nos guste, tenemos que obedecer
Y como digo, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas y el poder del Espíritu Santo que nos guía una y otra vez a la verdad. Y si recordaréis, en los versículos del 1 al 3, en este mismo capítulo, el Santo de Dios iba a ser llevado a las moradas. El Señor daba una promesa a sus discípulos que un día serían llevados a las moradas celestiales. Pero aquí lo que el texto nos dice y lo que nos da es que el cielo va a ser traído al creyente. Porque allí donde está Cristo y donde está Dios está el reino de Dios establecido. En el corazón del creyente donde debe de reinar. Si no reina, debe de reinar. Jesús prometió que cuando viniera el Espíritu, éste les acompañaría. De modo que serían capaces de demostrar el amor de Cristo por medio de su obediencia. La presencia de Dios a través de su Espíritu en medio de los suyos fue y será una realidad. Porque cuando el Espíritu viene, podemos disfrutar de esta comunión con el Padre a través del Hijo, en base a la obediencia. O sea, si no obedecemos, sabemos que contristamos al Espíritu. Y no es que nosotros nos apartemos, o Él se aparte, es que se entristece y Dios sabemos que es santo y no puede tener comunión con el pecado. Y es a lo mejor lo que con frecuencia olvidamos, que estamos contristando a Dios que mora en nosotros. Estamos pecando contra este Dios santo. Y esto es lo que distingue de los que pertenecen a Cristo a los que pertenecen a este mundo. Por otro lado, el Espíritu Santo es el único que puede revelar la verdad de Dios a la Iglesia. Lo está haciendo hoy, de una manera diferente a la que lo hizo con los discípulos. Pero Dios está hablando a su pueblo hoy por medio de su palabra. Está iluminando nuestros corazones y nuestras mentes para que nosotros veamos a Cristo en su plenitud, en su comunión con su pueblo y con su Padre. Jesús ya había dicho en el versículo 6 del capítulo 14, yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? A esa verdad a la que somos guiados, sino Cristo. Cristo es la verdad de Dios. Ahora tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, mostrándonos la continuidad entre su propia obra y la del Espíritu, enviado por el Padre. Por eso el Espíritu Santo enseñará a sus discípulos toda la verdad y se las recordará de un modo que ellos puedan incluso, como sabemos muchos de ellos, ponerlas por escrito, que es lo que nosotros tenemos. El Espíritu Santo inspiró a sus discípulos para que nosotros podamos tener la verdad de Dios revelada. A ellos les fue revelada de un modo diferente como a nosotros. Ya no hay nueva revelación, sabemos, pero el Señor sigue, como he dicho, iluminándonos por medio de su palabra predicada. Estos hombres serían instrumentos de Dios para toda la historia, hasta la venida de Cristo, porque serían llevados a la verdad, se les revelaría la verdad. Así que podemos decir que el Espíritu de verdad es el que lleva a todo creyente a la verdad. Nosotros no vamos a ser guiados a la mentira, ni a la oscuridad, ni al engaño. Vamos a ser guiados continuamente a la verdad de Dios. Y la llegada del Espíritu Santo en Hechos hizo que los discípulos pudiesen entender todas aquellas cosas que no habían entendido antes de la cruz. El Señor le dice, no puedo deciros más de momento porque no vais a ser capaces de comprender hasta que venga el Espíritu y os revele todas las cosas, todo lo que se les había dicho. Hermanos, si los discípulos no hubieran estado mirando tanto a sí mismos como hacemos nosotros, que estamos mirándonos el ombligo, como si nos creyésemos el centro del universo, si los discípulos hubieran mirado más a Cristo, se hubieran dado cuenta y se hubieran regocijado en que Jesús se tenía que ir, era necesario que Jesús se fuese para que viniese el Espíritu Santo.
Este Jesús, que siendo Dios perfecto, que se había cubierto con este manto de siervo, despojándose de su gloria, no de sus atributos, cuidado. Dios en Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Dios no dejó sus atributos en el cielo, sus atributos divinos. Él seguía siendo 100% Dios. Él es perfectamente hombre. Y ahora tiene que volver al Padre. ¿Para qué? Para disfrutar de aquella gloria que tenía con el Padre desde el principio, desde la eternidad. Para que sea glorificado con esa gloria que comparte con el Padre. Digamos que los discípulos en aquellos momentos no pensaban en la gloria de Dios, pensaban en su situación, seguían autocompadeciéndose, cuán pobrecitos eran, qué iban a hacer ahora sin Jesús. Pero lo que no sabían era lo que se les iba a dar, algo mucho mayor, como nos pasa a nosotros, que seguimos preocupados por nuestra situación sin pensar que Dios está al control y que debemos de mirar a Cristo. Jesús tenía que morir para regresar de nuevo a ellos. Tenía que sufrir la cruz para que el Trino Dios viniese a hacer morada en ellos por medio del Espíritu. Esto debería de suponer un gozo para sus discípulos. Pero ¿de qué gozo habla aquí en el 16:22 tenemos este gozo más detallado? Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. El gozo de sus discípulos debía estar en que Jesús tenía que volver, tenía que marcharse, tenía que cumplir la voluntad del Padre, para que ya no volviesen a estar nunca más solos. Jesús, en tercer lugar, les da un regalo a sus discípulos que el mundo no puede darnos. No nos empeñemos en buscar la paz en este mundo. Algunos, incluso entre nosotros, nos engañamos pensando que un día acabarán las guerras, que vendrá un gobernante y gobernará de forma perfecta. Un papa, no el argentino, sino otro. Alguien acabará con la injusticia, con las guerras, con el enfrentamiento, con el problema del hombre. Alguien, tenemos esperanza y confianza en que esto ocurrirá, nos engañamos. Todo va peor. Solo tenemos que leer las Escrituras. Pero el Señor viene aquí y dice, no se turbe vuestro corazón. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, Dios ya no está enemistado con el pecador, si éste se ha arrepentido. Si has venido a Cristo por la fe y en arrepentimiento, y tienes al Espíritu Santo de Dios viviendo en ti, Dios ya no está enemistado contigo. Aunque caigas, aunque peques cada día, aunque veas tus miserias, tú ya no tienes un problema con Dios, porque ya estás disfrutando de su paz, la paz que Cristo ganó en la cruz por medio de su sangre. Y esto nos tiene que llevar a un gozo real, un gozo, cuando leemos en Santiago, gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es posible esto? Pues porque el gozo que Dios nos da es insuperable a cualquier paz, a cualquier sucedáneo que este mundo nos pueda ofrecer, o una sensación que puedas tener cuando apruebas los exámenes o te gradúas o te vas a casar o eres padre o madre o estás festejando la vida. No, esto, bueno, está bien, pero no se parece al gozo verdadero que Dios nos ofrece en Cristo y nos garantiza en Cristo. Dice, porque yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo. Por eso podemos disfrutar de su paz. ¿Y os habéis preguntado alguna vez cómo es la paz de Dios? ¿Cómo es Dios en su paz? ¿En su gloria? ¿Cómo está Dios? ¿Algo puede quebrantar la paz de Dios? ¿Algo puede interrumpir su paz? ¿Un timbre? ¿Una llamada?
Señor, atiende este problema. No, no. El Señor está en paz. Y esa paz que el Señor disfruta en su comunión como Trino Dios nos la ofrece a nosotros. Esa paz que vemos en hombres como Esteban, que siendo martirizado está contemplando a Dios, está contemplando la gloria de Dios, a Dios Hijo sentado a la diestra del Padre. Nada nos puede quitar el gozo verdadero. Nada ni nadie puede quebrantar, interrumpir la paz de Dios. Entonces, ¿por qué nos turbamos, hermanos? Porque no ponemos nuestra mira en Dios, no ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y esta paz no depende de las circunstancias que vivo, no depende de una enfermedad que atravieso, no depende de un despido inesperado, no depende de un accidente, no depende de una muerte de un ser querido, no. Esta paz no está sujeta a las circunstancias, porque nuestro Dios está por encima de toda circunstancia que vivimos. Y sabéis una cosa, Él nos ha prometido su shalom, su paz. La paz de Dios, esa paz que se dan muchos, pero que es también una mentira. Que te das la mano en una iglesia y ni siquiera te conoces y te das la vuelta y no vuelves a ver a esa persona, no. La paz de Dios es la paz que el hombre necesita. Y ¿sabéis lo que nos pasa? Que olvidamos con mucha frecuencia textos como este. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No lo sabemos de memoria, pero ¿no es cierto que nos olvidamos con mucha facilidad de que el Señor es capaz de guardarnos en su paz? ¿No es cierto que olvidamos con facilidad de que soy justificado por medio de la fe? Justificados pues por la fe tenemos ¿el qué? Paz para con Dios. Y lo olvidamos en el día a día, Romanos 5:1. Y reconozco que mi corazón se turba con mucha facilidad, porque olvido el regalo de Dios en Cristo y su paz, la cual le costó su sangre en aquella cruz. Este Consolador, nuestro ayudador permanente, trae consuelo por medio de su palabra a nosotros, y es por eso que debemos de conocer sus promesas. ¿Sabéis? Algunos se pierden las ayudas del gobierno. Yo me estaba perdiendo una y la he solicitado y me la van a dar, porque no sabemos dónde buscar, no sabemos que tenemos ciertas ayudas. ¿Dónde tienes que ir? ¿A qué página? ¿A qué ventanilla? ¿A qué funcionario? Pues nos pasa lo mismo con Dios. Tenemos la ayuda que necesitamos, pero nos las perdemos porque desconocemos sus promesas, desconocemos su palabra. ¿A dónde vas a ir? ¿Con qué vas a batallar en esta guerra espiritual? ¿Con palos y piedras? No, como hizo el Señor, con la palabra, con la espada del Espíritu, con el poder de Dios. Finalmente, en los versos 30 y 31 vemos que Satanás no es el factor determinante de toda la historia. A veces pensamos que Satanás tiene el papel principal y que está al control de lo que va a ocurrir, de esta trama contra Jesús. Pero él no tiene el poder, él no tiene el control. Él no puede venir a Jesús y acusarle de nada. No tiene acusación válida contra Cristo. La explicación final de todo es la cruz. El propósito de Dios llevado a cabo por Jesús es el amor de Cristo por el Padre, obediente hasta la muerte. Cristo va a la cruz en obediencia al Padre. El amor del Padre sobre el Hijo es para darle un pueblo, para darle a su iglesia. Y en base a ese amor es que Jesús les está dando todas estas explicaciones a sus discípulos, para que cuando suceda lo que va a acontecer tras el Getsemaní, ellos crean. Otra vez, el propósito de la carta. Para cuando suceda todo esto, este valle de sombra de muerte que van a atravesar cuando Jesús sea arrestado, juzgado injustamente,
herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, muerto en la cruz, sepultado y resucitado. Cuando ocurra todo esto, ellos puedan creer que Jesucristo es Dios y que es un Dios vivo y que vendría a ellos junto con el Padre. Es Dios quien está al control. Creemos en un Dios soberano, no en un diablo poderoso, no en dos fuerzas dicotómicas enfrentadas, no. Creemos en un Dios que está al control. Aunque el mundo entre en el mayor de los descontroles, aunque empiecen a caer los misiles a Europa, de verdad, imagínate el peor escenario imaginario en tu cabeza. Dios está al control. Dios seguirá al control de todas las cosas, porque Dios es soberano y está obrando únicamente para su gloria, en base a sus propósitos para su iglesia. ¿Crees esto? ¿Disfrutas ya de esta comunión con el Trino Dios por medio de su Espíritu? Si es así, somos llamados a permanecer, a perseverar en la obediencia, en el amor y disfrutando de su paz. Si no es así, date prisa. Ya se oyen los pasos de los soldados y de Judas y de la policía del templo y de los miembros del Sanedrín, todos ellos inspirados por Satanás, confabulando contra Cristo. Pero para que el mundo conozca que yo estoy en el Padre, dice Jesús, Él no se resiste, Él no se va a resistir a los que vienen a buscarle, Él va a salir a su encuentro, porque está determinado que Él se entregase por cada uno de nosotros, para que Dios pudiese morar en cada uno de nosotros. Dios está al control y seremos guardados hasta su regreso. Pues a Dios sea toda la gloria.